vamos a presentar primero. Bienvenido todo el mundo a este Meriendafluzo especial. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Martínez So, que viene pues a ampliar aquel discurso que nos deslumbró tanto, que nos gustó mucho en el programa, cuando estuvo hablando del mar, de la historia del mar y las implicaciones que tiene o la influencia que tiene. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. De Hoy nada, muy a gusto. vamos a hacer una pequeña presentación, David, para que aquellas personas que no sepan quién es usted, pues lo tengan más claro. ¿Sí, Vale, David? pues sí, Carlos Martínez So, ya lo presentamos en el condensador de flujo, pero para quien no pudiese verlo, hablamos con el catedrático de Historia Moderna en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, académico de número de la Real Academia de la Historia, que ha escrito numerosas obras, muchas de ellas dedicadas a economía marítima, historia marítima, emigración americana, ilustración, sobre todo en el mundo hispánico, y el Pacífico español, que después desentrañaremos un poco esa parte. Ha dirigido más de 50 tesis, que la cifra es increíble, dirigir más de 50 tesis, y sigue escribiendo artículos en diversos medios de comunicación para acercar la historia, para hacer divulgación, acercar la historia al gran público, e incluso ha ejercido de asesor en películas, concretamente de Vicente Aranda y de Ridley Scott. No sé si me he dejado algo que quiera usted señalar. No, así está bien, ¿no? Que luego me crezco mucho. Sí, yo quería empezar con algo que me ha llamado la atención, porque normalmente en las plataformas tipo YouTube, el contenido que más visitas suele tener, pues no es el contenido, digamos, divulgativo de historia y científico. Pero sin embargo, usted tiene bastantes charlas con muchas visitas. No sé si es consciente usted. Sí, la verdad es que me sorprende, ¿no? Este interés que despierto con las cosas que digo, ¿no? Porque estas cosas se pueden recoger en otros lugares y yo estoy un poco sorprendido de la cantidad de consultas, de preguntas, de enlaces conmigo que recibo de varias partes del mundo, no solo de España y no solo de Europa, sino que como he trabajado en América, he trabajado en el Pacífico, pues también de allí me Hmm. llegan relaciones, ¿no? Y las entablo con mucho gusto con todos ellos. Es que la verdad que es algo que cuando estábamos documentándonos para preparar la entrevista, bueno, nos impactó, porque bueno, tiene una charla prácticamente con 1 millón de visitas o de visualizaciones, y más de una con más de 200.000. Fue algo que además que luego nos pusimos las charlas y las disfrutamos mucho. Este programa, del condensador de flujo, este último programa iba sobre el mar, que es algo que usted ha estudiado mucho, ha estado muy cerca del estudio de la historia marítima. Esa pasión, ¿de dónde viene? ¿De dónde le viene a usted la pasión por el mar? Bueno, la realidad es que cuando tuve que iniciar la tesis me encontré, siempre el azar juega un papel muy importante en la vida de cada uno. Yo me encontré metido en un departamento de historia moderna porque era el sitio donde había un puesto para mí y en ese momento pues me ofrecieron una tesis doctoral. Usted tiene que hacer esta tesis doctoral porque es la que conviene para el departamento. ¿Qué tesis es? O sea, la tesis es la presencia de Cataluña en el comercio de América. Yo estaba en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. Entonces tiene usted que hacer eso porque el profesor Pierre Vilar hizo un libro que se tituló en francés La Cataluña de la España moderna y dejó pues una serie de aspectos que no le dio tiempo a tocar definitivamente. Y entonces pues vamos a ver, tiene un interés doble el que haga usted esta tesis. En primer lugar, porque completa usted un flanco que quedó un poco descubierto en la obra magna del gran maestro, de Pierre Vilar. Y en segundo lugar, porque entra usted de lleno en un debate que siempre se ha dado, un debate muy fuerte en la historiografía catalana, entre si hubo o no hubo exclusión de Cataluña de los beneficios del comercio americano, de los beneficios de América en general. Por lo tanto, es una tesis estratégica que en este instante usted la puede hacer porque además usted tiene un pie en Barcelona como profesor de la Universidad de Barcelona, pero usted tiene otro pie en Sevilla porque usted normalmente vive en Sevilla y pasa allí las vacaciones. Y Sevilla significa, en el término de la investigación, estar al lado del Archivo General de Indias. Así que empecé una tesis doctoral que
conectando el archivo de Indias con los archivos catalanes, y de ahí salió pues esa tesis doctoral que luego publicó Editorial Crítica con el título de Cataluña en la carrera de Indias. Y ahí empezó mi relación con el mar. A partir de ahí ya uno se mete en un mundo, en este caso en el mundo de las comunicaciones transoceánicas entre España y América, y a partir de ahí empiezan a salirle temas que son laterales, pero que están conectados. Entonces empecé a trabajar sobre la construcción naval, sobre los lugares donde se había producido la construcción naval, siempre en este momento muy centrado en Cataluña. De ahí, de la construcción naval, pues empiezan toda otra serie de articulaciones con otras temáticas relativas al mundo marítimo, ¿no? Pues los seguros marítimos, los préstamos marítimos, las protestas de mar, y ya estoy metido pues en un mundo marítimo que además me gusta mucho, me encanta, y de ahí puede decirse que ya casi no salgo nunca. He hecho algunos artículos y algunos trabajos que no tienen conexión con el mar, pero la inmensa mayor parte de mi actividad investigadora y docente ha estado relacionada con la historia del mar en los tiempos modernos, desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Posteriormente, en lo personal, aparte de, digamos, en el estudio académico, ¿ha tenido relación con el mar o digamos que lo ha visto desde la distancia académica? No, el mar lo he visto fundamentalmente desde los libros, es decir, yo no por decirlo de alguna forma, yo no he navegado, yo no he navegado nada más que cuando ha sido necesario. Por ejemplo, pues casi anecdóticamente me trasladé en ferry desde Barcelona a Calvi para intervenir en un congreso sobre Cristóbal Colón en la isla de Córcega y cuestiones de este tipo. Pero yo no he sido un navegante, sino que, igual que Julio Verne fue un viajero en su sillón, pues yo he sido también un hombre interesado profundamente por el mar sin haber tenido pues ninguna preparación marítima que no sea libresca. Es curioso porque suele ir asociado. La mayoría de especialistas en historia marítima al final acaban siendo muchas veces militares, sobre todo, dedicados a la marina. Claro, pero aquí la cosa sucede al revés, o sea, los marinos de profesión, naturalmente vinculados con el mar, acaban teniendo pues el deseo de saber más sobre el mar y se introducen en los archivos, y a partir de su propia experiencia personal, profesional, pues llegan a hacer investigaciones y llegan a tener un contacto historiográfico, literario con el mar. Aquí sucede lo contrario, aquí es un investigador de tierra firme, ¿no?, que le dan unas temáticas de carácter marítimo, bueno, el comercio marítimo, y de allí va derivando, cada vez se va interesando por más temas conectados con el mar. Dicho eso, pero luego hubo una etapa de mi vida en que me interesé por todo el mundo de la pesca y trabajé mucho sobre las matrículas de mar, sobre la distribución de los puertos pesqueros, sobre las distintas artes de pesca en España, sobre el sistema de las almadrabas y todo eso, y también me siguió interesando. Y lo mismo, ¿no? Nunca he estado como tripulante en ningún barco, ni siquiera como pasajero en ningún barco. He sido una persona interesada por las cuestiones marítimas, ¿no?, sin haber nunca frecuentado el mar. Es un poco como aquellos historiadores de la tauromaquia que jamás se han enfrentado a un toro, pues lo mismo me ha pasado. Sí. Hay una cosa que nos llama mucho la atención con el relativo al estudio del mar, y es que se habla mucho de que evidentemente es muy importante. Se habla de, en ocasiones, pues esta a lo mejor genialidad de los marinos o la habilidad que tuvieron, que por supuesto fue muy importante, sus capacidades, incluso la expansión de los grandes imperios a la hora de relacionarse con el mar y de ir cada vez más lejos utilizando ese medio de transporte. Pero queríamos preguntarle por, digamos, las barreras que pone el mar. La geografía física, cómo ha influido a la hora de que los grandes imperios se extiendan o no lo hagan, y sobre todo centrándonos en el tornaviaje, o sea, la necesidad de descubrir esas mareas que en ocasiones eran absolutamente necesarias, por ejemplo, para hacer el viaje de Manila a México. ¿Hasta qué punto en ocasiones nos olvidamos, o no nos olvidamos, no lo sé, de la geografía y del impacto que tiene o la influencia que tiene?
No nos podemos olvidar en absoluto. Un ejemplo nada más, citando al maestro Pierre Vilar, ¿no? Al que yo considero, ¿no? Pues uno de las grandes influencias en mi formación historiográfica, ¿no? Pues él empezó trabajando en geografía humana y estudió geografía humana y con geografía humana se le abrió el apetito por la historia, por estudiar cómo se habían formado esas sociedades, y a partir de ahí tuvo que ir hacia el pasado para ver la formación de esas sociedades. Pues con la geografía siempre tenemos una relación muy estrecha, es decir, claro que toda la actividad humana está muy condicionada por el entorno geográfico donde se mueve la sociedad, las comunidades. Y en este caso, pues no podemos dejar de mirar a esas sociedades. Se dice que el mundo pasó de una estructura que era fundamentalmente de los contactos por tierra, pues, no sé, las grandes rutas terrestres como la ruta de la seda, a una relación ya en la edad moderna en que el mar fue prioritario y en que las relaciones marítimas fueron las grandes relaciones de comunicación. Pero claro, también antes el mar había sido un obstáculo opuesto, un obstáculo que a la vez era físico y era mental, ¿no? Solo un ejemplo, el ejemplo de las famosas columnas de Hércules. No se podía ir más allá de las columnas de Hércules. A partir de pasar las columnas de Hércules uno se hundía, ¿no? en un profundo abismo marítimo y no se podía hacer. Hubo que hacer un esfuerzo al mismo tiempo empírico de navegar por aquellas latitudes y al mismo tiempo mental de pensar, de superar aquellos miedos a lo desconocido del mar. Y eso pues es así. El mar puede ser una barrera de comunicación. Si no tienes un barco no puedes ir desde un sitio a otro, de una isla a otra. Si tienes un barco, pues tienes deseo de conocer todo el entorno de las islas. O sea que hay muchas circunstancias en que el mar puede ser un obstáculo, el mar puede ser una oportunidad, ¿no? Además de eso, el propio impacto de la geografía, la conexión que se produce una vez que existen los elementos tecnológicos suficientes, que la gente rompe esa barrera mental para poder, digamos, cruzar esos océanos, esos mares. Entonces es cuando aparece el término que usted utiliza utilizó en el programa, ese término de primera globalización, cuando de repente se empiezan a romper digamos, esas estructuras mentales, empiezan a alcanzar esos otros continentes y abrir nuevas vías de comunicación. Pero en este caso lo que queríamos preguntarle era a qué estamos cuál sería la definición o a qué llamamos primera globalización. Sí, esto es muy fácil, es una pregunta muy fácil de contestar. O sea, ¿qué llamamos primera globalización? Hemos acuñado este concepto para señalar un hecho, un fenómeno que sucede entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en el cual, ¿no? Pues toda una serie de mundos que estaban incomunicados entre sí, que no se conocían la existencia de unos a otros, pues de pronto se ponen en contacto gracias a una serie de hechos, ¿no? que lo permiten. Esta serie de hechos, pues yo he hablado siempre de cuatro grandes fechas o cuatro grandes momentos. El primer momento es el descubrimiento de América, en el que de pronto aparece un continente absolutamente ignorado por parte de los euroasiáticos, y igual los americanos no tenían ni idea de que existía otro mundo aparte del suyo. Ahí hay una primera comunicación. Luego los portugueses, a partir de aquí, sí se adentran en otro mundo conocido, pero muy conocido muy levemente, que es el mundo del Extremo Oriente. Y a partir del Extremo Oriente, pues el mundo del Pacífico, empezado a explorar desde el punto desde Asia hacia el Pacífico. Igual que los españoles fueron desde América al Pacífico, pero aquí fue al revés. La propuesta de Vasco de Gama de ir a la India, pues permite una comunicación con esos territorios del extremo oriental de Eurasia. A partir de ahí, pues ya se intenta atacar el camino, el Pacífico desde otro
otra dirección, desde la dirección americana, y empieza Vasco de Gama, Vasco Núñez de Balboa descubre atravesando el Istmo de Panamá, descubre ya la Mar del Sur, descubre el Océano Pacífico, y ya empiezan a confluir los descubrimientos portugueses y españoles. Finalmente, pues todo este círculo se cierra con la gran circunnavegación de la expedición Magallanes-Elcano, que permite ya, pues, las dos vertientes que se habían ido aproximando ya confluyen claramente, y eso permite una comunicación que tiene un alcance exponencial. O sea, no se puede imaginar el efecto que causa a nivel de intercambiar conocimientos, de intercambiar semillas, de intercambiar especies vegetales, de intercambiar animales, de intercambiar paisajes, de intercambiar conceptos mentales, de intercambiar creencias. Toda esa serie de conocimientos se abre a partir de aquí. A eso es a lo que llamamos la primera globalización. Por primera vez hay una mentalidad, un conocimiento de la totalidad del planeta, y una mentalidad que trata de poner en relación todas las piezas que antes estaban desperdigadas del planeta. Esa es la primera globalización. Y esto sucede a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Ya podemos hablar ahí de una globalización primera, una globalización temprana, e incluso, ¿no?, de una globalización ibérica, porque los primeros que ponen en marcha esta globalización son Portugal y la monarquía española. Así que ahí está el concepto de globalización. A partir de aquí esto se amplía enormemente, y la cantidad de intercambios que genera estos descubrimientos ocurridos en este espacio de 30 años, pues es extraordinario, y todo el mundo ya esto lo conoce de alguna forma, tiene alguna idea de lo mismo, ¿no? A mí siempre me fascinó los primeros intentos de reproducir, bueno, de cultivar las patatas o los distintos productos que venían de América, que hay un caso que no recuerdo ahora mismo, a lo mejor usted se acuerda, de un sacerdote sevillano que sí que está atestiguado que en Sevilla precisamente tenía una especie de huerto en el que intentaba o iba poniendo la semilla a ver cuál cuajaba y cuál no. Sí. Eso siempre me llama mucha atención, porque claro, es algo que tenemos tan presente, algunos productos, pues eso, la patata, en la alimentación, Sí. que no somos conscientes de cómo podía ser antes. Sí, bueno, la patata realmente, aquí voy a hablar de dos cosas, de los jardines en que se planta nueva semilla, y de la patata en particular. La patata, hay que decir que aquí hay la confluencia entre los elementos materiales y los elementos mentales. La patata se cultiva, y es fácil de cultivarse, y se pone en marcha, pero no en todos sitios la patata se ha cogido igual. Realmente hasta la primera mitad del siglo XVII no se convierte en un alimento ordinario, y solamente para un mundo atlántico. Por ejemplo, se ha hablado de la Revolución Amarilla para Galicia y para zonas colindantes, mientras que en otros lugares, pues, la patata o se deja para el ganado o prácticamente no se emplea. Y luego, pues, en el siglo XVIII aparece la patata como la salvación de algunas naciones como Irlanda, ¿no?, que la cultivan enormemente. Pongo estos ejemplos para que se haga más fácil, pero esto tiene toda una historia larguísima, y hay una investigación muy fuerte sobre esto, muy, muy potente. Pero bueno, para dar un ejemplo, que no es inmediato el conocimiento de la patata como la utilización alimenticia de la patata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues la patata como vegetal aparece mucho antes que la tortilla, para decirlo así, ¿no? Hasta que la patata se convierta en tortilla hay un tramo enorme que recorrer. Bueno, eso es una cosa. Y luego lo otro, claro, América, el descubrimiento de América y su consecuencia rápida, que fue el descubrimiento de las plantas de las Indias orientales, digamos, India, China, Insulindia, etcétera, pues fue un descubrimiento extraordinario que despertó la curiosidad de toda una serie de grupos sociales, ¿no?, pero fundamentalmente de intelectuales, de sabios y tal. Y una de las consecuencias fue experimentar con esas semillas, a ver cuáles se podían trasladar, porque había algunas que aquí no tenían. Hablaba usted de la geografía hace un momento, que aquí no tenían posibilidad de desarrollarse
darse, ¿no? Aquí no tenemos todas las plantas del mundo, no se pueden dar en determinadas zonas de Europa, etcétera, y al revés, ¿no? Pero entonces se experimenta. Y aquí, en el siglo XVI, aparece un fenómeno muy característico de esta época, que es el jardín botánico, pero con efectos de aclimatación de planta o con efectos para el consumo alimenticio o de aclimatación de planta para uso terapéutico, es decir, para que sirviera de medicinas. Esto tiene un extraordinario desarrollo en el siglo XVI, y usted ha mencionado Sevilla, efectivamente, Sevilla, que fue uno de los lugares de aclimatación de las plantas americanas. ¿Por qué? Pues porque ahí llegaban más rápidamente que a ningún otro sitio, ya que gracias al monopolio español que se ejercía solo y exclusivamente desde el puerto de Sevilla, ahí confluía una serie de plantas. Entonces, todo esto está relacionado con una figura, la figura del médico Nicolás Monardes, que efectivamente pues experimentó con las plantas, hizo catálogos de plantas, envió semillas a los que se la pedían y todo eso, y sus estudios sobre las plantas pues fueron importantísimos, pero al mismo tiempo se estaban haciendo, eso mismo se estaba haciendo, por ejemplo, en Portugal con las plantas de la India, y se escribían libros y se hacían experimentos de aclimatación. Imagino que, por ejemplo, las Canarias también jugarían un papel clave en este tipo de laboratorio de aclimatación, porque tener ahí ese paso intermedio, digamos, entre climas más tropicales y el clima peninsular, jugaría un papel importante. Claro, las Canarias fueron fácil para la más viajera de las especies vegetales de la época, que es el azúcar, ¿no? El azúcar había viajado desde Asia a Europa, había sido transmitida por los árabes, se había cultivado en la península ibérica, y de pronto encuentra un terreno de excepción en las islas de la Macaronesia, es decir, en las islas españolas, las Canarias, las islas portuguesas, las islas de Madeira y de Azores. Entonces estas empiezan a ser las primeras, porque luego en el 17 habrá otras, las primeras islas del azúcar. Aquí se aclimata esto de una forma extraordinaria, efectivamente es un laboratorio. No es tan amplio como parece, sino que aquí hay otros productos autóctonos que serán muy utilizados, como la horchilla, que será un gran tinte, el gran tinte de las Islas Canarias, ¿eh? Luego se aclimatarán los vinos, habrá unos vinos especiales de toda esta área, ¿no? Todavía tenemos el vino de Madeira, ¿no? como un espécimen, y otros vinos. O sea que efectivamente genera un terreno de aclimatación. Pero efectivamente, sobre todo las Canarias fue un terreno de cultivo del azúcar, y desde allí el azúcar alcanzará rápidamente las Antillas, donde se dirigirá en el primer cultivo americano llevado desde Europa, el cultivo del azúcar. Voy a volver un poco atrás, porque antes estábamos hablando de la idea esa de primera globalización, que además es un término que se ha puesto muy de moda ahora en redes sociales y eso, porque se ha hecho un documental recientemente que se titula así, La primera globalización, además en el que usted participa, y ese documental sobre todo pone el acento en el papel de la monarquía hispánica, pero usted nos hablaba tanto de Portugal como de la monarquía hispánica, e incluso en el programa, lo que pasa es que claro, la televisión es como es, y al final hay que recortar cosas. Yo tuve la suerte de ver la intervención completa ahí en plató, y desarrolló mucho más el papel de Portugal. Y mi pregunta es, ¿por qué esos dos estados, la monarquía hispánica y la corona portuguesa, son los que dan el empuje a la primera globalización y no ningún otro estado? ¿Por qué Inglaterra, Francia o incluso un estado asiático no lo encabezan? Claro, Portugal y España lo encabezan porque pueden. Eso parece una obviedad, una tontería decir eso así, pero sí, porque pueden en el sentido de que son los países que tienen las mejores condiciones, están abocados al Atlántico, ¿no? Porque por su geografía están abocados al Atlántico, tanto Portugal como España, y en segundo lugar hay una mentalidad de lanzarse hacia el mar una vez que se termina la reconquista, o incluso antes de haber acabado la reconquista en España. Entonces, inmediatamente empiezan los saltos, ¿no? Hacia África, tanto Portugal como España. Ceuta es conquistada por los portugueses en una fecha muy temprana, en 1415 los portugueses conquistan Ceuta, ¿no? Luego pasará a España más tarde. Bueno,
pues los españoles igual, ¿no? En 1497 los españoles están ya establecidos en Melilla, ¿no? Y seguirá siendo español hasta hoy día. Bueno, pues esa tendencia a ir hacia adelante, a conocer el mar, empieza a gestionarse por estos dos países, porque son los países que están más cercanos al mar. Pero es que estos dos países han tenido más ventajas, que son la ventaja de tipo político que le da el constituirse rápidamente como monarquías absolutas. Estas monarquías absolutas van a disponer pues una serie de medios para movilizar a personas, para movilizar a estructuras institucionales, para movilizar barcos, para tener capacidad financiera para gestionar todos estos viajes. Sin esta capacidad financiera, ¿cómo se pueden hacer viajes de este tipo? ¿No? Hay que pagarlos y todo eso, esas posibilidades de centralización administrativa, de recursos financieros, de apetencias hacia un mar que está muy cercano y que se ve dominable. Todo eso hace que la ventaja sea muy grande. Empieza entonces España y Portugal a utilizar una serie de descubrimientos, ¿no? Los descubrimientos, algunos ya venían de antiguo, ¿no? Pues el uso de la brújula, el uso del astrolabio, todo esto es más antiguo, pero ahora se pone a punto, ¿no? Un barco excepcional que es la Carabela, que usa, a la que le es permitido usar un juego de velas muy especial, un juego de velas cuadras, ¿no? Que reciben el viento de popa, y un juego de velas triangulares que permite navegar a la bolina, es decir, navegar contra el viento. Con estas posibilidades, pues la navegación se simplifica. Bueno, se simplifica, es verdad, pero claro, se simplifica comparado con lo que luego será en la nada, y de ahí la inmensa dificultad en la navegación en el siglo XVI, pero se simplifica con este sistema de velas cuadras y velas triangulares. Eso es seguro. Y a partir de ahí viene la cartografía en su apoyo, ¿no? Porque existen ya los portulanos que están de alguna forma perfilando todas las costas de aquellos lugares donde se van conociendo, y luego, a medida que se apartan del mar, estos portulanos dejan paso a las cartas geográficas, ¿no? Ya con carácter marítimo, ¿no? Ya se ve, ya se sitúa una serie de puntos en el mar. Todo esto es lo que permite que España y Portugal sean las grandes avanzadas, y que lo que se llamó la época de los descubrimientos, que es una parte de la primera globalización, la época de los descubrimientos, esté muy, muy, muy vinculada a las navegaciones españolas y portuguesas, muy vinculada. Claro, porque además precisamente el hecho de que fueran los primeros y empezasen también a cartografiar antes que nadie el mundo, también les dio una ventaja, porque precisamente el otro día salía en el programa la Carta Universal de Juan de la Cosa, que era un asunto prácticamente de Estado, o sea, había que ocultar, que tener la mayor parte de información posible sin que la encontrasen otros estados. Ahí también, como se dice ahora, inteligencia militar, ¿no? En el que se robaban o intentaban robarse tanto ideas de cómo construir barcos y este tipo de conocimiento. Ese espionaje industrial o ese espionaje geográfico, pues claro que se dio, y los países que iban descubriendo nuevos mundos trataban de quedarse con el monopolio de ese conocimiento, y entonces pues trataban de que ese conocimiento no se difundiera en absoluto. La carta que el otro día se presentó también en el programa El Condensador de Flujo, la carta de Juan de la Cosa de 1500, es una maravilla, es una joya. Lo presentaron como una joya, y lo es en realidad, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos una idea clara de cómo es ese mundo globalizado, todavía muy imperfecta en el caso de América, pero ya se están poniendo, por decirlo así, cada cosa en su sitio, cada continente en su latitud. Así pues, eso, el país que lo poseía, pues quería utilizarlo en beneficio propio, en beneficio que era geoestratégico por un lado y económico por otro, y entonces lo guardaba con extraordinario secreto. En Sevilla funcionaba un elemento que se llamaba el padrón real, es decir, que era un gigantesco mapa, ya no existe, se destruyó, pero un gigantesco mapa en el cual se iban apuntando
todas las noticias que iban llegando de los descubridores españoles, o sea, Colón y luego los navegantes, los llamados navegantes menores o andaluces, ¿no? Luego, ¿no? Como Vicente Yáñez Pinzón o como otra serie, o como otra serie de los que protagonizaron los llamados viajes andaluces, viajes menores. Luego empiezan ya toda otra serie, y todo eso se va apuntando y se va confeccionando un mapa cada vez más grande. Ese mapa es secreto, ese mapa no se puede difundir, y los españoles conservan ese secreto, los portugueses hacen lo mismo. Todo el mundo quiere tener ese secreto, claro, cuando otros países se incorporan a la navegación, ese secreto se va desvelando y cada vez es menos secreto, hasta que al final ya, pues a finales del siglo XVIII, ya cuando cada potencia, ¿no? Pues España, Inglaterra, Francia, etcétera, hacían una navegación, ya llevaban todo lo que habían hecho todos los demás recogido, es decir, que el capitán Cook llevaba ya toda la información española y Malaspina llevaba toda la información del capitán Cook y todo eso, o sea, ya era imposible esconder las cosas, pero al principio se buscó que claro, cada país egoístamente no ocultaba sus secretos para que estos secretos no se dieran adelante, porque era un elemento de potencialidad económica y política. Y en el programa, quiero decir, bueno, en esta charla, es decir, hemos abordado el tema de los estados europeos, concretamente los estados ibéricos, que tienen esa predisposición, esa posibilidad para encabezar toda esta globalización, incluso realmente, claro, nos genera la duda saber si había realmente en esa época, o incluso previamente, potencial en algún otro estado, quizá, o sea, asiático. Lo decimos sobre todo porque salió en el programa precisamente la mención a Zheng y esa gran flota china que hizo esas exploraciones por el Índico, y quiero decir, tiene una dimensión y una magnitud especialmente grande. Claro. Sí, pero se nos queda ahí un poco la incógnita de realmente podría haber sido otra potencia la que hubiese dado este salto a... Podría haber ocurrido, ¿no? Lo que pasa es que no ocurrió, pero bueno, podría haber ocurrido en ese sentido. No, en ese sentido es verdad, o sea, no ocurrió, pero podría haber ocurrido. Vamos a ver. Yo saqué la figura de Zheng He en el programa, y saqué también la figura pues, de los argonautas del Pacífico, ¿no? Que hacían inmensas travesías de descubrimiento y tal, de la cual han quedado constancia. El caso de Zheng He es paradigmático, ¿no? Porque Zheng He es un gran almirante, ¿no? que de la dinastía Ming, que tiene la confianza del gobierno y que organiza unas grandes expediciones que llamaríamos expediciones diplomáticas, de contacto con los países que están a Occidente. Es el viaje a Occidente. Nosotros siempre hablamos de viajes hacia el mundo oriental, ellos, menos en el caso de América, y ellos hablan del viaje a Occidente, van desde China hasta Occidente. Y Zheng He hace varios viajes, un total de 7 viajes, y en esos viajes que Zheng He hace, va recorriendo pues todo lo que son las costas del Asia del Sudeste, luego todas las costas de la India de Ceilán, luego deja atrás la India de Ceilán y pasa a las costas del África Oriental, ¿no? El país de San, es decir, todo lo que hoy sería, para entendernos, ¿no? Pues desde Etiopía, Tanzania, Mozambique, toda esa zona, y ahí pues va dejando también resto, y eso lo va haciendo. Luego, sobre eso hay 2 cuestiones más que dilucidar rápidamente, ¿no? Porque no tenemos toda la vida para hablar de ello, pero sí hay una, que es que ha habido pues algunos historiadores imaginativos, ¿no? Como John Gavin, que ha intentado decir que Zheng He descubrió América. Bueno, Zheng He no descubrió América. Entonces, eso es una imaginación de este presunto historiador, pero que no tiene ninguna base documental de ningún tipo. Zheng He llegó efectivamente a las costas orientales de África y ahí se quedó, y ya es una heroicidad y es una hazaña increíble. Y la segunda cosa es que esto que podía haber continuado, los emperadores de la dinastía Ming lo cercenaron, lo anularon. Dijeron, no. China es un país continental y su fuerza está en la ruta de la seda, su fuerza está en extenderse hacia Occidente, pero a partir de correrías por tierra, ¿no? Y esto del mar, pues es un experimento que vamos a cancelar ya, porque nosotros no tenemos experiencia, ni tradición, ni intereses marítimos, así que vamos a seguir siendo una potencia esencialmente terrestre. Y entonces estos viajes se cortaron, y con consecuencias a veces negativas para la propia China, ¿no? Porque esto generó
consideró la incapacidad de las fuerzas navales chinas de contrarrestar la piratería de los propios chinos, la piratería de los japoneses, los wokou, todo eso, y la posibilidad de hacer frente a algunas amenazas que podían venirle de otros sitios. Pero bueno, eso fue así y ahí se quedó la cosa. Es decir, pudo haber sido, pero no fue. De hecho, Europa tomó la delantera en eso a partir de la segunda mitad del siglo XV y ya la toma de un modo definitivo. Otros países europeos sí, naturalmente. Hombre, hay los intereses ingleses, sobre todo Inglaterra es también una gran isla, ¿no? La Gran Bretaña. Entonces la Gran Bretaña también lo intenta y contrata marinos a su servicio, ¿no? Como el veneciano Sebastiano Caboto, al que ellos llaman Cabot, ¿no? Porque lo anglicizan el nombre, ¿no? Pues Sebastiano Caboto también está al servicio y también hace exploraciones, pero de hecho la delantera que han adquirido los países meridionales, es decir, Portugal y España, los países ibéricos, no se contrarrestará hasta muy a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, sobre todo con la creación de las grandes compañías de las Indias Orientales por parte de Inglaterra y de Holanda. Y ese fue el cambio. Dándole un poco la vuelta al asunto, en el caso de... Usted empezó sus estudios o empezó a publicar, sobre todo hablando de los intercambios atlánticos, pero luego enseguida, o en las últimas décadas, ha tratado mucho el caso del Pacífico, los distintos conexión que había con Asia. Queríamos preguntar también por ese papel, porque es verdad que sí que es mucho más conocida la acción en el mar, digamos Atlántico, en el océano Atlántico por parte de los estados ibéricos, pero quizá la parte asiática se pierde un poco o da la sensación de que no es tan conocida. Entonces queríamos preguntar ¿qué se sabe, o sea, qué destacaría usted a día de hoy de ese papel que tuvieron ambos estados ibéricos o la corona española, lo que usted prefiera, en Asia, no tanto en el Atlántico? Usted lleva razón en una afirmación de las que ha hecho, lleva toda la razón. Es decir, se conoce mucho. En España se conoce infinitamente más lo que se ha hecho en América que lo que se ha hecho en Asia. Se conoce muchísimo más. Todavía hay mucha investigación por hacer en Asia para llegar a tener una imagen de la presencia española y la presencia incluso portuguesa en estas latitudes. Es verdad. Pero bueno, ahora por eso mismo se ha despertado una gran curiosidad por este mundo mucho menos tocado, mucho menos investigado, y ahora hay una afluencia de investigaciones que ponen el Pacífico en su óptica, ¿no? A nosotros, a Marina Alfonso y a mí, pues nos ha ocurrido eso, que vivimos mucho tiempo en el Océano Atlántico, mentalmente, vivimos mucho tiempo en el Océano Atlántico estudiando la carrera de India, los intercambios con América, etc. Y en un momento dado, pues empezamos a ver la gran importancia que tenía la otra vertiente, ¿no? La vertiente de que va desde la América, desde la América del Pacífico hasta Asia. Y esto pues empieza a verse ya desde la primera vuelta al mundo, ¿no? La expedición Magallanes Elcano es un intento, ¿no? de aterrizar en las Islas Molucas, porque las Islas Molucas pues tenían una serie de productos de un costo extraordinario, de un valor enorme, ¿no? Pues el clavo, la nuez moscada, la canela, el jengibre, todo esto que sabemos, ¿no? Pues, en fin, la pimienta, todo esto tenía un valor enorme y entonces pues los españoles tratan de alcanzar esto. Resulta que los portugueses ya tienen controlado la situación, ¿no? Que ya están instalados en las Molucas del Norte y que luego quieren instalarse en las Islas Banda, que luego quieren instalarse en Ambón, todo esto pues ya está. Entonces cuando llegan los españoles pues se encuentran con una situación que ya está dominada por una nación que es en parte amiga pero en parte rival y que no deja en absoluto que los españoles se instalen allí. Los intentos españoles de instalarse en las Molucas durante el siglo XVI son intentos baldíos, no hay ninguna posibilidad.
pero en esos viajes ya el propio Magallanes había descubierto Filipinas, y tanto que había descubierto que allí murió, ¿no? Luchando contra el cacique Cilapulapu, en la isla de Mactán. O sea, que la había descubierto, y a partir de ahí pues se genera la posibilidad de crear una especie de segunda ruta a la especiería, y esa segunda ruta a la especiería pasa por la conquista de Filipinas. Los españoles se instalan en Filipinas y a partir de ahí se produce muy fácilmente la instalación española en Filipinas, y la ciudad de Manila se convierte en un gran emporio desde el cual se puede establecer contacto con Japón, se puede establecer contacto con las Chinas del sur, concretamente, ¿no? por las regiones del Guangdong y de Fujian, ¿no? Que son las más tocadas. Se puede establecer contacto con la plaza portuguesa de Macao, que también está por allí. Se puede establecer contacto con Camboya, se puede establecer contacto con Siam, se puede establecer contacto con otra serie de territorios soberanos que están en Insulindia, y todo eso, ¿no? Pues da una enorme riqueza a la presencia española. Esta presencia española, de todas formas, no es firme hasta el año 1565, es decir, es muy tardía con respecto a Portugal. Y claro, esto es posible, usted lo mencionó hace un momento, ¿no? Pues con el descubrimiento del famoso tornaviaje, ¿no? El famoso, porque se sabía cómo llegar desde América, pero no cómo volver. Y hay 6 intentos fallidos antes de que se produzca la expedición en que va a tener un papel fundamental Andrés de Urdaneta, ¿no? En el descubrimiento de este viaje de retorno, que posibilita ya a partir de ahora que se cree una ruta comercial transpacífica que se va a llamar el Galeón de Manila. Y entonces, pues, España va a tener una participación muy grande en la carrera de Indias, por un lado, y por el otro lado en el Galeón de Manila. Así que están las dos vertientes, en las dos vertientes hay una presencia esencial hispánica, ¿no? Enfrente estaba, por ejemplo, China. ¿Cómo recibía China de repente la aparición de estos estados que además amenazaban, como, digamos, en algunos casos de forma no territorial, pero se instalaban, querían comercial, pero a veces a lo mejor de manera un poco, digamos, tensionando? ¿Cómo recibían ellos Sí, esto? la tensionaban, pero la amenazaban poco, ¿no? La amenazaban poco porque no tenían mucha fuerza para un continente tan extraordinario, de tanta dimensión geográfica, de tanta dimensión demográfica y tal, pues era muy difícil. Los españoles inmediatamente llevaron su idea de política expansionista y de política de conquista a China, y tuvieron en el punto de mira China. Hay una serie de memoriales intentando, ¿no? que Felipe II se comprometa, porque es en el Real Felipe II cuando los españoles se instalan en Filipinas, que Felipe II se comprometa en un ataque a China, ¿no? Hay algunos son absolutamente increíbles, ¿no? Fantasiosos, ¿no? Hay un memorial concretamente que dice, no, está claro que si mandamos unos barcos con 40 o 60 buenos soldados españoles, conquistaremos enseguida China. 40 o 60 buenos soldados españoles. Claro, esto era una cosa temeraria y de desconocimiento total de lo que era el país. Pero claro, Felipe II, al que llamaban por algo el prudente, ¿no? Pues tuvo la prudencia de descartar todos estos cantos de sirena, y nunca se intentó una conquista militar de China, nunca hubo. Al revés, Felipe II recomendó siempre, con los chinos se debe tratar siempre con mucha cortesía, ¿no? Para establecer relaciones comerciales, que son los que nos interesan. Pero ni siquiera las relaciones comerciales con China fueron unas relaciones plenas, ¿no? Por ejemplo, España nunca tuvo un Macao. Portugal tuvo un Macao dentro del corazón de China. España nunca intentó, soñó con tener un Macao, pero nunca lo tuvo. Entonces, lo que sí tuvo fue un tráfico muy fluido con todos los puertos del sur, con todos los puertos de la zona de Fujian y de Guangdong. Ahí sí, ahí estos puertos de Shanzhou, de Xuanzhou, de Xiamen, que entonces se llamaba Amoy, y todos esos puertos establecen una relación muy directa
con Filipinas, y además llevan a Filipinas lo que los filipinos, bueno, los habitantes de Filipinas necesitaban, es decir, una serie de productos que les sirvieran para comerciar con América. La seda en primer lugar, las porcelanas, todas las maravillas asiáticas, todo eso pues está allí, incluso para el rancho, ¿no? Pues las naranjas de la China, el bizcocho, ¿no? Todo eso era necesario contar con los chinos para hacerlo. Pero aparte de esas regiones que he dicho, ¿no? Un poco en Zhejiang, un poco más al norte y tal, aparte de esas regiones, España no se introdujo ni misionalmente, ni militarmente, ni siquiera comercialmente en el gran imperio chino. Y una pregunta, justo en la península, a mí siempre me da la atención porque, claro, una cosa que tenemos muy complicada es entrar en la mente de las personas del momento. Pero no sé si a lo mejor a nivel documental ha existido esa posibilidad de entrar, aunque sea en la cabeza un poquillo del monarca, de Felipe II. ¿Cómo se vive que de repente desde la península ibérica, ya sea pues lo más a pie de calle posible o en el despacho del monarca, cómo se vive de repente esta apertura del mundo? ¿No hay como una sensación, pregunta a lo mejor un poco naif, de asombro y quizá no sé, de que se sintieran abrumados ante de repente esta posibilidad de conectar con China, de tener territorios tan lejanos como Filipinas? Yo siempre pienso en eso. El hecho de que Filipinas estuviera tan lejos de la península ibérica, ¿se naturalizó eso en algún momento? ¿Era algo que consideraban normal? España, hay que pensar siempre que España empieza por América y luego va a Filipinas. Que cuando los españoles llegan a Filipinas, aparte del episodio de Magallanes, cuando los españoles llegan a Filipinas y se instalan en Filipinas, llevan ya más de 70 años colonizando América. Y por lo tanto la experiencia americana es la que les sirve en Filipinas. Y eso se demuestra claramente. Cuando yo en mis cursos, ¿no? Pues hablo de la institucionalización de Filipinas, digo, bueno, la institucionalización de Filipinas es una copia literal de la institucionalización de América, porque había un modelo, el modelo americano, además había que trasplantarlo, ¿no? Pues aquí había gobierno superior, y se entraron en gobierno superior, aquí había audiencia, y se meten a audiencia, aquí había arzobispado, y se meten un arzobispado, etcétera. Todo se hace al estilo de lo que se había hecho en América, que para eso había sido pues una plataforma de experiencias, ¿no? que se pudieron aplicar en Filipinas. Y los españoles fundamentalmente tenían una conciencia de trabajar para América, de que su mundo era el mundo americano. Y una prueba de ello es lo poco a poco que se va ocupando Filipinas. Hay que tener en cuenta una cosa nada más. ¿Cuántos habitantes había en Filipinas a finales del siglo XVI, 30 años después de la instalación? Había 1000 habitantes, 1000 españoles había allí, 1000 y pico. Eso es todo lo que había, 1000 y pico. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estaba demasiado lejos, no se consideraba que eran unas islas que no daban nada, no tenían pimiento, no tenían clavo, no tenían jengibre, no tenían canela. Bueno, pues allí lo que había a los españoles les interesaba muy poco. La gran idea, el gran acierto fue el conectar China con Filipinas y Filipinas con América. Esa vía, el galeón de Manila, fue la vía que dio vida a todo ese mundo. Y entonces ya los españoles pensaron en ese mundo. Ya desde el siglo XVII en España se piensa en que a ver si dejamos de que México se aproveche de Filipinas. El galeón de Manila va de Manila a Acapulco, Acapulco, Manila, etc. Ya nada más. Eso está. Y por lo tanto que los mexicanos consideren que las Filipinas son una especie de colonia de México. Eso no, hay que dejarlo. Hay que hacer un intento de llegar directamente a Filipinas. Está muy lejos, pero se puede hacer. ¿Y cuándo se hace? Pues se hace en el siglo XVIII, en que ya la capacidad de llegar era más fácil, y se hace a través del Cabo de Buena Esperanza, o se hace a través del Cabo de Hornos, y ya se llega directamente desde Cádiz, pues entonces ya Cádiz ha desplazado a Sevilla, se hace ya directamente desde Cádiz a Manila constantemente. Y ya que se va a Manila, pues se va también a Calcuta, ya que se va a Manila, se va también a Macao, ya que se va a Manila, se va también a Cantón, y ya pues empieza los españoles
españoles empiezan a pulular de una forma mucho más amplia por todo ese espacio, ¿no? Y eso es lo que se está estudiando ahora. Eso es lo que ahora todavía no conocemos del todo, pero se está haciendo, ¿no? Y hay una cosa muy importante que no se ha citado y que es que esto fue posible. Todo este papel central fue posible gracias a un elemento básico y fundamental que es la plata mexicana. La plata mexicana, nosotros, Marina Alfonso y yo, la hemos llamado el gran catalizador de la primera globalización, porque sin la plata mexicana todos estos contactos no hubieran podido ser posibles, porque se necesitaba una divisa que fuera universal y que sirviera para los intercambios comerciales. Sin estos medios de pago universalmente aceptados, la situación hubiera sido infinitamente más difícil. Y la plata americana la plata mexicana, que iba también la peruana, pero sobre todo la mexicana, que iba por un lado a Sevilla y por el otro lado a Manila, pues ese circuito de la plata es el que garantizó la pervivencia de la globalización a todo lo largo de los tiempos modernos. Fin de este capítulo. Me veis que muchas veces estoy así mirando para la esquina esta, pero es que tengo un mapa mundi. Entonces claro, y ahí se ve dónde están las cosas. Sí. A Filipinas, a Manila, a Macao. Estos cursos no se pueden dar sin mapas por delante. Claro. Los mapas voy mirando, voy tomando referencia, ¿vale? Muy bien, Isaac, me parece perfecto. Una de nuestras últimas preguntas, me imagino que ya nos quedará poco. No, las que quieras, yo no tengo prisa. No queremos aburrirnos. Es porque usted en el programa mencionó el término de talasocracia. Sí. A mí me llama la atención de la curiosidad que yo tengo. ¿Es simplemente un término puramente historiográfico o es un término que se podría, digamos, aplicar a la geopolítica actual? Me viene a la mente, al final no va a quedar un programa muy chino, pero es que claro, me viene otra vez a la mente el tema de China, ¿no? Tiene una historia muy continental, pero hoy, por ejemplo, sus reclamaciones más potentes son marítimas, son las islas del Pacífico, son el intentar buscar una ruta comercial alternativa, intentar dominar no sé, pienso por ejemplo en, ¿podría ser China una talasocracia? ¿O puede aplicarse ese término de talasocracia a una potencia actual? Posiblemente no a China, porque vamos a ver, las talasocracias son unos términos que ya se emplean se emplea el término, nace en la antigüedad, una prueba de ello es que es una palabra griega, thalassa significa mar, y entonces y kratos significa poder, o sea, talasocracia es el poder marítimo. Entonces había una serie de potencias cuya gran fuente de poder estaban en el desarrollo de sus marinas comerciales y de sus marinas de guerra. Entonces, estos eran talasocracias, ¿no? ¿Atenas se podía considerar una talasocracia? Pues a partir de Salamina posiblemente sí, porque era lo que mantenía la cohesión en todo el mundo del Egeo. ¿Se puede considerar una talasocracia a Venecia? Posiblemente sí. Es una república, como dicen los italianos, una república marinaya, una república marinera, pero tenía un arsenal potentísimo y una flota de guerra impresionante y su comercio, aunque tenía la terraferma que llegaba hasta Bérgamo, ¿no? Llegaba hasta Bérgamo la terraferma, pero eso era secundario. Lo importante era el comercio del Adriático, el comercio del Egeo, el comercio del Mar Jónico. Eso era lo fundamental para Venecia. Por lo tanto, Venecia en ese sentido es una talasocracia, ¿no? Todos los países cuya potencialidad se basa en la posesión de unas flotas mercantes y de unas armadas de guerra poderosas, esas son las talasocracias. Entonces, las potencias que tienen dividido su poder terrestre y marítimo no son en esencia talasocracias, son grandes potencias, ¿no? que al mismo tiempo están en el marital. Por el contrario, la República de Venecia es una talasocracia. Por el contrario, ¿no? Pues se pueden considerar que los fenicios formaron una talasocracia porque tenían una gran flota y tenían un comercio permanente a partir de factorías con las que dominaban todo el Mediterráneo, con las que llegaban hasta Cádiz, etcétera. Ese es el término que se aplica, el término de talasocracia. Hoy día, talasocracia, bueno, no, hoy día las potencias son al mismo tiempo, son grandes potencias marítimo-terrestres, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China tienen un gran potencial
En tierra hay un gran potencial en el mar. Y además tienen una cosa que las talacochades no tenían, que son las bombas atómicas. Eso cambia un poco la regla de... Eso cambia mucho la regla del juego. Y antes hemos dicho que hasta ahora habíamos ignorado un poco el papel que habían tenido las potencias ibéricas en Asia frente al Atlántico. Y queríamos lanzarle una de las últimas preguntas para ir cerrando, que es qué campos, qué ámbitos están poco investigados o están poco divulgados en relación al mar. Vamos a ver, ¿el mar hispánico o el mar en general? Si nos referimos al mar hispánico, luego si nos referimos a todo el mar hispánico, pues ahora mismo hay todavía muchos elementos que estudiar, que desconocemos, ¿no? Todavía no tenemos una idea clara de la potencialidad de la Armada Española, no tenemos una idea clara de las marinas mercantes, no tenemos una idea clara de las marinas pesqueras, no tenemos todavía ideas claras de eso, y pues se está estudiando, ¿no? Todo eso, no tenemos idea clara de cómo funciona la construcción naval. Sabemos los grandes astilleros, La Habana, La Carraca, Ferrol, Cartagena, pero todavía ahí hay mucho que decir, o sea que todavía tenemos más que decir. Y por eso ya no digamos pues las redes comerciales secundarias, por ejemplo, las redes comerciales secundarias de Asia, ¿no? Pues todo eso todavía tiene existen en ese campo grandes incógnitas por desvelar, y eso es lo que hacen ahora mismo los estudiosos, los investigadores. Están buscando ampliar ese mundo y saber más de ese mundo, ¿no? Hay una historia económica del mar, una historia social del mar, una historia institucional del mar, una historia política del mar, una historia cultural del mar. Todo eso existe, y todo eso es objeto de ese gran mundo que sería el mundo de la historia marítima. Ahí se sigue trabajando mucho. Un aspecto. Otro aspecto, la divulgación. En España hemos tenido unos sistemas educativos que no han funcionado bien y que ha hecho que desconozcamos una gran parte de nuestra historia. Hoy día, por ejemplo, el programa que se intenta ahora implantar en bachillerato a la historia de España queda absolutamente anulada. Nada más que existe la historia del siglo XX y antes del siglo XX parece que no existe nada. Y sin embargo, si no estudiamos la historia de España de la antigüedad, de la Edad Media, eso, ¿cómo vamos a entender, por ejemplo, que hablemos una lengua que se llama el español o el castellano, que hayamos pasado por un proceso de romanización, que se haya establecido aquí una religión que es la religión cristiana a partir del vehículo que le dio Roma, que hayamos tenido un contacto permanente con el mundo islámico durante los tiempos medievales, que hayamos sido los grandes protagonistas de la primera globalización, que hayamos sido uno de los principales protagonistas de la época de los descubrimientos. Todo eso queda totalmente anulado, que hayamos sido uno de los pioneros en crear constituciones adaptadas a los pueblos a partir de las Cortes de Cádiz, por ejemplo. Eso se borra de un plumazo en los nuevos estudios de bachillerato que se pretenden instaurar. Esto es una locura, o sea, no vamos a entender nada, uno no puede entender las cosas si no escarba hacia el pasado y empieza a saber cómo se fueron formando las cosas. O sea, el siglo XX no nace así, ¿no? Como Atenea nació armada de la cabeza de Zeus, ¿no? Hay todo un proceso, y la historia quedará cercenada de ese proceso, quedará amputada de ese proceso con este plan de estudio. Y con eso digo lo mismo, ¿no? O sea, en España la divulgación se ha hecho poca y mal, y hay que hacer mucha divulgación y bien hecha, y hay que contar las cosas. Yo en cada conferencia que doy, en cada encuentro que tengo, siempre hay cantidad de personas que vienen a preguntarme: oye, ¿y esto yo por qué no lo sé? Oye, ¿y esto yo por qué no lo he estudiado? Oiga, ¿y esto por qué no me lo han explicado? Bueno, pues no lo han explicado, no lo han explicado porque está mal organizada. En España, tradicionalmente, la enseñanza de nuestro propio pasado. Eso es así. No sé si usted, si no quiere responder a esta pregunta, que entiendo que... No, yo respondo a todas las preguntas. No, yo no tengo miedo. Iba a preguntar, porque a lo mejor no es agradable, pero precisamente a nivel político siempre parece que la historia tiene un uso, digamos, más bien un abuso. No sé si precisamente hace algún favor o
prefiere usted que no salga nada al respecto? Todos esos titulares que aparecen de vez en cuando en la prensa, que parece que la historia solo aparece cuando algún político dice algo de historia y suele ser una burrada. No sé si usted... Sí, vamos a ver, el periodismo, hay un periodismo mucho más profundo, pero una gran parte del periodismo se basa en grandes titulares, en grandes cuestiones que remuevan la conciencia rápidamente. Y eso hace, ¿no?, que si el señor López Obrador dice pues una cosa extravagante que se le ocurre un día por la tarde merendando en su casa, pues eso tiene de pronto una gran trascendencia y en torno a ello se opera un debate, ¿no? Y así vamos, ¿no? De ocurrencia en ocurrencia, y hablando de esas ocurrencias, en lugar de construir un discurso detallado y serio, ¿no?, casual de cómo se van las cosas, encadenando hasta llegar ahora. Es verdad que a veces la historia, abordamos la historia por flashes que muchas veces son de manipulación política pura y simple, ¿no? Que si una persona que no tiene conocimientos de historia marítima ni española ni ninguna, le dijera que quiere, digamos, introducirse poco a poco, ¿qué libro le recomendaría? ¿O qué libros? No, yo les recomendaría que la historia marítima no es tampoco una historia separada. Nosotros manejamos desde la Escuela de los Anales para acá, es decir, desde el periodo de la primera entreguerra para acá, manejamos siempre el concepto de la historia total. Nosotros creemos que las cosas están vinculadas unas a otras, que no están separadas. Por lo tanto, yo lo que recomiendo son que se lean buenos manuales de historia universal, y que esos buenos manuales de historia universal pues le sirvan a uno. Y si uno no puede llegar a la totalidad de la historia universal, pues que vaya por parcelas y vaya estudiando una historia de Europa, una historia de África, una historia de América, y luego las vaya poniendo en común. Hay muchos trabajos de historia universal a los cuales puede uno referirse con confianza, y a partir de ahí pues puede uno estudiar. Claro, un manual de historia universal que tenga menos de 1000 páginas pues hace que tú solo sepas, ¿no?, pues unas cosas, una parte de esa historia, pero un buen manual explicativo con claridad y bien expuesto pues es accesible y se puede dar, ¿no? Es decir, que hay esas posibilidades. Ahora, la historia de la humanidad es una historia enorme, ¿no? Enorme, desde el Australopiteco hasta Putin. Hay siglos y siglos y siglos de historia, y la comprensión de esa historia es difícil, pero bueno, si a uno le interesa la historia, pues se mete en ella y trata de hacerse con esos conceptos. Claro, no es lo mismo una persona como yo que me ha dedicado toda la vida a la historia, pues tengo ahí pues una especie de patrimonio de conocimientos que no son lo mismo del que ahora empieza, pero el que ahora empieza tiene el gran atractivo de que puede ir descubriendo cosas, muchas cosas que le sorprenderán, que le asombrarán, porque la historia en muchas ocasiones, y lo dice un gran amante de la literatura, hombre que lee constantemente literatura, muchas veces la historia resulta más interesante y más apasionante que la mayoría de la narrativa, que la mayoría de la novelística, a pesar de que algunas novelas históricas sean obras maestras. Saliendo a lo mejor del estudio histórico, de la obra histórica, ya que ha citado, yo también soy un amante de la literatura, o sea, de la narrativa, ¿qué obra, aunque no tenga nada que ver con historia, pero por si usted tiene alguna obra literaria que le apasiona, qué obra recomendaría leer que a usted le apasione? A mí me apasionan muchas obras literarias, muchas obras literarias. Y yo creo que he leído casi todas las grandes obras de la historia de la literatura universal. Pero vamos, para decirle algo, todo empieza en El Quijote de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí está contenida la mayor parte de la literatura universal. Esa es una obra maestra de dimensiones colosales. Pero claro, el Quijote pues se hace al lado de la obra de otros grandes señores, por ejemplo, del mayor escritor y poeta de todos los tiempos, que es William Shakespeare.
Como él no hay nadie y por lo tanto leerse la obra completa de William Shakespeare es leerse lo mejor. Ya no digo más nada. Si entra uno en el siglo XX, pues entonces ya, claro, las preferencias personales importan mucho, ¿no? Yo soy un apasionado que creo que la mejor obra literaria del siglo XX es el Ulises de James Joyce y que como eso no hay nada. Pero bueno, esa es una opinión. En cualquier caso, los grandes genios de la edad moderna en literatura fueron Cervantes y Shakespeare. Esperemos que nadie le acuse ahora de negro legendario por haber dicho lo de Shakespeare. ¿Por qué? Porque como ahora está tan de moda lo de la leyenda negra y demás, No, ¿y qué tiene que ver la leyenda negra con decir que Shakespeare es el mejor escritor de todos los tiempos? Eso no es nada. Eso nos gustaría saber a nosotros. Y que el Quijote es la mejor obra literaria de todos los tiempos. Es que esas cosas difícilmente se pueden poner en duda. Se le pueden poner al lado a algunas personas más, pero difícilmente se puede negar que el Quijote es la mejor obra literaria de todos los tiempos y difícilmente se puede negar que Shakespeare es el mayor escritor de todos los tiempos. Y eso, claro, es que claro, la historia, y dice, bueno, ¿y dónde deja usted la Ilíada? ¿Y dónde deja usted la Odisea? Pues la dejo en su lugar correspondiente. Son grandes epopeyas fundacionales, las cuales yo he leído todas ellas más de una vez y me parece una fuente maravillosa para la formación humanística, ¿no? Pero puesto ya a que su compañero, ¿no? A que Juan Jesús me ha puesto una o dos obras y nada más, pues digo, El Quijote y la obra completa de Shakespeare. Y ya está, me quedo ahí, pero claro, luego en el propio siglo XVI, al lado de Shakespeare y al lado de eso, hay que pensar en el Orlando Furioso de Ariosto, hay que pensar en la Jerusalén Liberata de Tasso, hay que pensar ya en los tiempos medievales en la Divina Comedia de Dante. Hay muchas obras que apenas si tiene una vida para leerlas todas. Así es. Y eso no tiene que ver con la leyenda negra, eso la leyenda negra por otra parte es un invento, o sea, eso la leyenda negra tal como tratan de definirse no existe. Es un fantasma reavivado ahora por cuestiones más políticas e ideológicas que reales. Sí, en redes sociales, que no sabemos hasta qué punto usted tiene contacto con las redes, pero nosotros navegamos mucho por esos mares a veces tenebrosos. Y en ocasiones la verdad que surgen debates que son un poco estériles, por decirlo de alguna manera, precisamente sobre la temática que usted cita ahora. Bueno, ahora le dejamos el micro abierto, le dejamos que usted, si quiere añadir algo que crea que es importante, necesario con respecto a los temas que hemos ido tocando, es el momento, por si cree que se ha quedado algo en el tintero. Nada más, quizás lo que me apetezca decir sea que los interlocutores que he tenido son muy inteligentes, perdón por tenerlos ahí enfrente y hacerle este halago tan a viva voz, pero es verdad, las preguntas han sido todas muy inteligentes, muy bien llevadas y estoy muy contento con haber participado en este encuentro y al final pues que haya salido una pregunta como ¿qué obras literarias hay que leer? Eso sí que es difícil, es aquello de ¿qué obra literaria se llevaría usted a una isla desierta? Eso son cosas son cosas divertidas, pero bueno, no tiene uno de pues yo me llevaría media biblioteca, ¿no? Como Borges. ¿Y qué obra, qué se llevaría usted? ¿Qué prefiere usted llevarse como música? ¿Se llevaría usted a Mozart o se llevaría usted a Beethoven, ¿no? ¿O se llevaría usted a los Pink Floyd? Pues eso también son cosas difíciles de decidir, pero que forman parte del debate cultural y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la historia, y con esto termino, la historia es todos los acontecimientos humanos ocurridos en el pasado. La historia son todos los acontecimientos humanos, económicos, políticos, culturales, etcétera, que han transcurrido en el pasado. Lo que pasa es que el pasado, ¿no? El pasado llega hasta ahora se hace presente, ¿no? Hay un haiku de Isa Kobayashi, uno de los cuatro grandes del haiku de los tiempos modernos, que dice eso: crepúsculo de cerezos, ¿no? El hoy ya se ha convertido en ayer. Nosotros tenemos un gran campo. Pues con esa frase tan bonita
Solo queda decirle que muchísimas gracias por venir aquí, que sepa usted que tuvo un impacto muy positivo cuando usted apareció en el programa, la gente quedó prendada, que le gustó muchísimo su Muchas gracias. intervención, y a nosotros pues estamos muy honrados de que tuviera, en fin, tuviera bien aparecer en el programa, porque desde luego también es algo que nos hacía mucha ilusión. No, no es algo que le digamos a todo el mundo, es algo que en realidad Pues muchas es gracias. así. Muchas gracias por la sinceridad y muchas gracias por sus cariñosas palabras. Como Muchísimas tales las gracias. tomo. Muchas Muchísimas gracias gracias. por Hasta todo. una próxima vez. Eso esperamos, eso esperamos. Un abrazo enorme, un saludo. Lo mismo, un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, a las personas que han estado por ahí viéndonos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis que esta semana no hay emisión del condensador de flujo. La semana que viene ya volverá y volveremos a nuestras charlas de domingo. Muchas gracias a todo el mundo y hasta luego. Adiós, muchas gracias.